Diputado Nacional por el Frente Progresistas. Carlos, muy buenos días. Augusto Niesgay te saluda. Hola Augusto, muy buenos días, gracias por la convocatoria. Por favor, gracias a vos por estos minutos. Carlos, primero que nada te quiero preguntar por el revuelo que se vivió sobre el cierre de listas y sobre el final del mes pasado, que se presentaban, que no se presentaban, le impugnaron la lista a progresistas y finalmente se van a presentar. ¿Qué es lo que pasó bien para dejarlo en claro para todos los que están escuchando? Para ser precisos, Sí. debo decir que en realidad sobre los varios recursos que presentó la lista de Tombolini y Marco Lavagna, o sea, el hijo de Roberto Sí, Lavagna, sí, sí. todavía no hay en algunos recursos fallo firme, pero en ninguno de ellos nos han negado la juridicidad de legitimidad, por ende, Sí. para poder presentarnos. Eso fue resultado de, en realidad, ya ha pasado, parece un siglo, pero bueno, una cuestión de formales de avales, Sí. porque Libres del Sur se retiró de la coalición y entonces bueno, sería muy complejo explicárselo al público. La cuestión es que hicieron objeciones formales que fueron desechadas una a una. Y ahora, de todas maneras, hay cuestiones pendientes que están a resolución de los tribunales, tanto de la jueza Servini como de la Cámara. Si bien ya hay un adelanto del fiscal Dilelo Sí. convalidando la posición nuestra. Y Carlos, te consulto, en su momento, o ahora quizás también analizándolo, ¿te sorprendió el problema que hubo? O sea, ¿pensás que hubo alguna intencionalidad con lo que sucedió? Bueno, yo lo he dicho claramente y públicamente, tiene que ver, focalizar con una perspectiva de un espacio, la otra lista me refiero, Sí, que sí. tiende a ser endogámica, donde está la mujer de Tombolini entre los diputados o legisladores, bueno, en fin, la cuestión de fondo, para no quedarnos con la anécdota, porque es tanta la banalidad de la campaña electoral en general que se está viviendo, Sin duda. ¿sí? De arrojarse los miedos y los chiqueros de uno a otro y no aparece ni una sola idea. Bueno, no me sorprendió que pudiese ocurrir porque, como te decía, públicamente hay intereses que no tienen que ver con la idea política original de lo que era justamente consenso, vaya qué palabra, consenso federal. Da la impresión que es un consenso forzado con uno mismo. Claro. Entonces, bueno, esto va en contra de algo que no importa la circunstancia de hoy. Creo que la gravedad, la hondura de la crisis que atraviesa nuestro país en todo sentido, no solamente en lo político, sino y en los enroques que ha habido, además de la falta de debate de nivel en el debate político, bueno, ya la política ha sido colonizada en esta situación más que por la responsabilidad de la decisión política de los liderazgos, Sí. por el impacto de campaña fundamentalmente con una fuerte apelación a las emociones, que es parte del ser humano, pero que está desatando, y me parece que esto se va a profundizar, el desvío de un debate que tenga que ver con un proyecto de nación. Y Carlos, te consulto porque también recién lo comentábamos al aire. eh, Hoy se conoció que Macri dio una entrevista y criticó duramente a Alberto Fernández, criticó a Massa, criticó a los gremios y esto es como que se vuelve, como bien decís, una constante en cuanto a siempre criticar a los de afuera y mostrar qué es lo que no hizo o qué es lo que hizo mal el otro, pero no se ve que los candidatos digan, bueno, nosotros vamos a hacer esto, esto y esto para mejorar la calidad de vida de los argentinos.
¿Por qué crees que se da este fenómeno, quizá dentro de la polarización esta entre Macri y Cristina o Alberto Fernández o los Fernández Fernández? Son muchas las razones, pero voy a sintetizarlas en Sí, dos. La primera es la predominancia de una emoción superficial, digamos, de epidermis, sí. donde se trata de lograr algún impacto sobre el adversario, insisto, con lo que se llama técnicamente una campaña del miedo, miedo que se arrojan unos a los otros. Esto me parece un factor fundamental. El segundo es de tacticismo electoral. 2015, 2017 y ahora la estrategia que ha tenido el oficialismo, estoy hablando de táctica, no estoy hablando de ideas, es la confrontación permanente en los clivajes de nuevo y viejo, pasado y presente, lo cual es una falacia de la interpretación de lo que son los movimientos de las sociedades. Ninguna sociedad puede desprenderse absolutamente de su historia y de su pasado, y tampoco puede hacer como una suerte de tabla rasa, ¿sí? Del presente. El presente condensa cuestiones de nuestro pasado y debería condensar también horizontes de futuro, que esto es lo que no se discute. Por ejemplo, cuestiones vinculadas obviamente a la gran brecha de desigualdad que se ha ahondado con el gobierno de Macri, porque ellos tienen una concepción filosófica o política sobre el individualismo, el emprendedurismo, ciertas palabras esdrújulas que ponen y creen que la tecnología por sí misma soluciona las cosas, tienen una visión tecnocrática y del mercado, como decía Adam Smith, con esa mano invisible que lo arregla todo. Y lamentablemente para ellos y para nosotros, las sociedades son mucho más complejas que eso, mucho más complejas, y más en las situaciones de extrema pobreza de un 30% de nuestra población, que no la generó este gobierno, pero tampoco hizo nada para modificar estructuralmente eso, y conlleva nuevamente a que un proyecto nacional, que no es una palabra vacía, es más o menos establecer el rumbo de navegación de una nave. Cuando una nave no tiene un rumbo, va al garete. Entonces puede tener este veranito, que sabemos que es falso, porque hacer un veranito con estufas es un poco artificial, Sí, ¿no es cierto? claro. La otra cuestión es que desde el oficialismo, que supongo que habrán transitado por algún subte donde siempre hay un cartel que dice en caso de emergencia rompa el vidrio, ¿no? Sí. Y bueno, en este caso lo han adaptado, en caso de emergencia rompa el vidrio, llame a un peronista para que garantice una gobernabilidad, lo cual me parecen falacias que ni siquiera estoy dispuesto a discutir. Carlos, ¿qué tal? Efraín lo saluda. Lo ¿Cómo le va? traigo, Buenos días. buenos días. Lo llevo de nuevo a la lista que usted integra y le hago esta pregunta que puede sonar un poco absurda, pero dada las condiciones con las que se presentó la lista y todo lo que estuvimos charlando hasta recién, en caso de que no obtengan en las PASO el resultado esperado con su lista, ¿están dispuestos a alinearse y a trabajar con la candidatura de Tombolini y hacer lo posible para que sea el jefe de gobierno en las elecciones generales luego? Primero tenemos que tener la firmeza de los fallos, para ser preciso. No me gusta hablar en el aire. Entonces quiero ver los argumentos de esos fallos y ver entonces la legitimidad que tenía nuestra pretensión. Lo segundo que le digo es que las competencias hay que facilitarlas justamente para la participación democrática de la mayor cantidad de personas que se involucren con la cosa pública, con los bienes públicos, con el Estado de una nación. Pero lo que yo le quiero decir es, una vez que tengamos esos fallos, nos vamos a reunir todos los componentes de las listas en los distintos lugares, o sea, candidato, precandidato a jefe y vicejefe, diputados nacionales, senadores nacionales, de la ciudad, comuneros y demás, y vamos a analizar profundamente
qué razonabilidad puede tener de que en una competencia tiene que haber perspectivas diferentes, pero no exclusiones o descalificaciones del otro. Yo lo he dicho públicamente esto los otros días, así que no tengo ningún problema en repetirlo. Me parece que Labaña ha errado con su apreciación de valorizar, y está muy bien que valorice su lista aparentemente preferida, pero me parece que desconoce la trayectoria profesional, política, que tienen los componentes de la lista que yo integro. Digo, por nombrar a Mabel Bianco, que está en un simposio en estos momentos de Naciones Unidas sobre prevención de salud, puedo hablar de politólogas jóvenes y estudiosas, y lo más importante, no tenemos youtuber, es una lástima, no tenemos youtuber, pero un youtuber muy particular que en periodos donde estamos tratando de generar una cultura de la producción y del trabajo, la dignidad que da el trabajo, uno de los títulos que pueden verse con este youtuber es Gane plata sin trabajar. Carlos, le consulto, a ver, digo, no tiene youtubers. ¿No tiene youtuber yo? Digo, no, usted dice que no tienen youtubers. No tengo youtuber, lo cual no quiere decir que no usemos el YouTube y No. todas las redes sociales. No, sin duda. No lo estoy diciendo desde la tecnofobia, para nada, yo tengo todos esos instrumentos, pero esos instrumentos no suplantan la responsabilidad y la decisión de las personas. Y por supuesto los enfoques. Creo que hoy en día la política va más hacia ese lado, hacia la frivolidad del youtuber, del gane plata sin trabajar y demás. Si yo creo eso... Si cree que a eso está yendo la política, o los otros partidos, claramente no el que integra usted. No, yo verdaderamente insisto una vez más con el concepto de la banalidad de la discusión. Entonces, digo, es una contradicción, ¿sí?, que se aloje a alguien que enseña a ganar plata con la especulación financiera cuando estamos justamente en este círculo vicioso en la actualidad argentina por que no se le pone coto a esa especulación financiera. No se regulan la entrada y salida de capitales, como fue en la crisis del 2001. En fin, yo no soy anticapitalista. Ahora sí trato de ser un capitalista racional, y no ese capitalismo tardío que no se basa en la producción, sino en la pura especulación. Disculpe, Carlos, le voy a aclarar a la gente que está escuchando, por si alguno se perdió, hace referencia a el youtuber financiero que está en la lista en el Frente de Labaña, Ramiro Marra. Él propio se define como youtuber financiero y uno de sus tantos videos tiene el título que Carlos había llegado, Gane plata sin trabajar. Tanto, por lo menos tanto. Yo no les puedo preguntar a ustedes porque ustedes son en este caso los periodistas, pero ¿a ustedes les parece razonable, de sentido común, una cosa así cuando se está luchando por justamente el crecimiento en la Argentina? Sí, son dos variables completamente diferentes, ¿no? Uno el empleo, la producción, y por otro lado la especulación financiera. Por favor. Sí, a ver, igualmente creo yo también, creo que coincidimos en esto, Carlos, y recién lo venía hablando, es un fenómeno que se viene repitiendo, quizá el hecho de ver caras que uno le parecerían extrañas dentro de las listas o que uno no sabe por qué llegaron, pero bueno, evidentemente es algo que se viene repitiendo seguido en la política argentina. Y en cuanto a eso le quiero preguntar, porque a ver, hay que aclarar a la gente también que usted además es docente universitario, es panelista de Intratables. Quiero preguntarle... Sí, no, panelista de Intratables ya hace como 2 años. Fue panelista de Intratables en su momento, va de visita. Quiero preguntarle si le costó, por el hecho de ser un outsider de la política, si se quiere, o ser de otro rubro, le costó más ingresar que quizá gente que tiene un nombre propio. A ver, digo, evidentemente algunas trabas tuvo, ¿no? Para la presentación de su lista, pero digo, ¿se nota, se le hace sentir a la gente que es de afuera de la política el hecho de que sea un outsider? No, con todo respeto quiero aclararles, sí. Yo milité desde mi adolescencia en el justicialismo, yo no me considero un outsider para nada.
milité primero en lo que en mi generación se preocupaba mucho, allá por la década del 70, que era ser auxiliar, servidores de lugares muy humildes en donde reforzábamos la enseñanza del colegio con algunas materias, en mi caso, bueno, historia, geografía, menos matemática, que soy un desastre, hacíamos ese trabajo social, y yo después me hice peronista de corazón por la sensibilidad social que aprendí de manera directa allí donde trabajaba, por solidaridad y después por la racionalidad de lo que fueron las propuestas de nuestro fundador, que fue el general Perón, las cuales creo que aún en el siglo XXI, con las adaptaciones propias de una sociedad distinta, más compleja, más egoísta también, etcétera, etcétera, bueno, siguen siendo valores. Y aquí lo que me parece que la política sí, por supuesto, tiene que ver con la conquista del poder, hablando de Maquiavelo. Sí. Pero Maquiavelo es un chupamedia de los Medici y en realidad es un técnico de la política. A él no le interesa si a la gente le va bien o va mal en definitiva. Que es un poco la posición que yo le he escuchado personalmente a Durán Barba en una exposición donde habló de yo le diría, del exotismo de una campaña electoral que se hizo en México con una candidata que no había ganado nunca y que finalmente ganó. Mi pregunta fue simplemente, ¿y cómo gobernó? Contestación textual fue, no, ese no es mi problema. Y para mí el problema es ese de la política. Lo otro son ciencias auxiliares, disciplinas auxiliares, si usted hace microtargeting, si trata con el Big Data de detectar dónde están los puntos vulnerables, todo eso son disciplinas necesarias, pero auxiliares. La decisión política es otra cosa, ¿me entiende? Sin duda, sin duda, sin duda. Carlos, desde ya muchísimas gracias por el tiempo que nos brindó, y tiene los micrófonos abiertos de Radio Sónica y del Arranque para cuando usted quiera, se comunica con nosotros y lo recibiremos con gusto. Muchísimas gracias a ustedes por el diálogo. Muy bien, muchas gracias. Carlos Campolongo, precandidato a diputado nacional por el Frente Progresistas, que irá interna en el Partido de Consenso Federal junto con la lista de Matías Tombolini. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014. Mix